Buenos días, muchas gracias. Realmente me llena de mucha alegría estar aquí. Momentos nostálgicos, encontrarse con viejos amigos, nuevos amigos también. Y es un honor poder compartir con ustedes este tema, con la gente que está también en un entorno virtual. Felicito a la universidad por esta iniciativa de ampliar en el mundo de la ciberseguridad. Realmente es algo imperativo en un mundo interconectado, donde vemos que en cualquier momento nos puede suceder algo. Independientemente del tipo de industria, la ciberseguridad es un eje transversal para todos los ejes operativos de las empresas, de la academia, de los bancos, etcétera. Me presento, eh, yo soy Carlos Ernesto Casco, graduado aquí de la Universidad Nacional Autónoma, mucho orgullo. Ya llevo varios años en el área, experimentando un poco con la ciberseguridad, con la continuidad de negocio, con la gestión de riesgos. Actualmente, como decían, soy el jefe de riesgo cibernético y operacional de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que es el ente encargado de la supervisión eh, de la regulación de los bancos, de ver el cumplimiento regulatorio, el cumplimiento normativo, evaluar la gestión de riesgos, etcétera. Y actualmente en una iniciativa implementando un centro de monitoreo de amenazas cibernéticas que va a servir como un eje adicional a la gestión que realizan las instituciones supervisadas en el mundo de la ciberseguridad. Represento también internacionalmente a Honduras en el Consejo Centroamericano de Supervisores Bancarios y bueno, y un par de certificaciones ahí relacionadas con ciberseguridad. Bueno, para comenzar, quisiera saber qué es lo que se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan la palabra hacker. ¿Qué se les puede venir a la mente? Es común que pensemos en personas que usan una capucha, que están resguardadas en un sótano, que están perseguidas por la policía, un nerd, ¿verdad? Quizá. Nos imaginamos a alguien con una gran cantidad de pantallas, ¿verdad? Que pasa viendo líneas de código tipo Matrix, ¿verdad? En negro y verde. Y nos imaginamos a alguien también que empieza a robarnos los datos, ¿verdad? Que pasa espiándonos. Pues todo esto no es más que la creación que ha hecho Hollywood sobre el hacker. Es lo que nos presenta Hollywood sobre el hacker y títulos sensacionalistas. Personas ahí que quieren hacer daño, que quieren robarnos los datos y que pasan constantemente atacando. Pues déjenme decirles que inicialmente el concepto hacker no inicia relacionado con el crimen. El hacker no era un delincuente, sino que el hacker era una persona que cumplía con ciertas características. La primera, que es una persona curiosa, entender cómo funcionan los sistemas. No se conformaba solamente con utilizarlos, sino que también necesitaba ver el funcionamiento, de qué manera puede mejorar, de qué manera puedo obtener o maximizar los recursos que me está dando una aplicación o un equipo. Para esto, también tiene que ser una persona creativa, ver cuáles son los medios para poder llegar y conocer, poder experimentar, irnos hasta la última entraña de los sistemas que estamos utilizando. Y para ello también se necesitan ciertas habilidades técnicas, ¿verdad? Conocimiento de redes, conocimiento de sistemas operativos, que cuando hablamos de cuando inician los hackers allá por los años 80, no son personas que iba y le daba ChatGPT, oye, decime cómo hacer este código, sino que eran personas que se metían a leer y experimentando lograban acceder a cosas. Pero el fin primordial del hacker era encontrar soluciones inteligentes a problemas tecnológicos. Siempre era buscar el bien. ¿Cómo puedo mejorar yo? ¿Cómo puedo solucionar este problema? Y traigo aquí a colación una imagen de este señor que es famoso. Tal vez los que están en el entorno lo han visto. Él es Robert Tappan Morris, el creador del famoso gusano Morris, que es que marca los inicios del malware, ¿verdad? De los primeros virus, el famoso gusano Morris, que lo que perseguía a Robert Tappan era medir el Internet, conocer el tamaño del Internet. Entonces hizo unas líneas de código que empezó a propagarse por la red porque quería ver qué tanto era el tamaño del Internet
y resulta que terminó infectando más de 60,000 equipos. Se metió a equipos donde no tenía que meterse, defensa y todo esto. Y terminaron judicializándolo a nivel federal, ¿verdad? Pero el trasfondo de lo que él quería hacer no era causar daño. Él solamente quería medir el Internet para ver de qué manera podía fortalecer la seguridad de esta red. Entonces, hoy por hoy, no vamos a hablar de los hackers maliciosos. Hoy vamos a hablar de los héroes sin capa, los que tratan de buscar soluciones, los que tratan de defender y evitar catástrofes digitales, que son los hackers éticos. Para ello, vamos a dar respuesta a 3 preguntas. Primero, ¿qué es la cultura del hacker ético? ¿Y cómo se fundamenta? ¿Qué es? ¿En qué consiste? Lo segundo es, ¿por qué es importante la cultura del hacker ético? ¿Y cómo funciona y cómo participa en la seguridad digital? Y tercero, ¿cómo ustedes pueden empezar a formar parte de esta cultura? Así que si están interesados en el mundo de la tecnología, en el mundo de la ciberseguridad, este puede ser el parteaguas, el punto de partida para que ustedes puedan sumergirse en este mundo que realmente puede abrir muchas oportunidades. Primero tenemos que diferenciar los tipos de hacker. Como les decía, tenemos el hacker ético, que es una persona que trata de encontrar las debilidades en los sistemas para buscar soluciones, para poder fortalecerlas. Todo esto lo hace bajo un marco de legalidad. Tiene permiso del propietario del sistema, tiene el permiso del propietario de los equipos. Por otro lado, tenemos el hacker de sombrero negro. El hacker ético es el hacker de sombrero blanco. Tenemos el hacker de sombrero negro, que este es el que trata de buscar dañar, trata de obtener datos, trata de penetrar los sistemas. ¿Para qué? Para obtener un beneficio personal. Hay muchas motivaciones que llevan a un hacker de sombrero negro a hacer este tipo de ataques. Motivaciones económicas. Ya más adelante vamos a ver cuánto podría dejar un ransomware, ¿verdad? A veces es tentador, los que tenemos conocimiento de cómo hacer las cosas, es tentador lo que se podría hacer, pero entonces está la parte ética. También hay motivaciones geopolíticas. También hay sed de venganza, por ejemplo, un empleado enojado que quiera hacer daño a la institución que quizá le llamó la atención o lo despidió. Y también tenemos los hackers de sombrero gris, que son personas que persiguen, al igual que un hacker de sombrero blanco, que un hacker ético, persiguen encontrar debilidades para fortalecer los sistemas. Sin embargo, lo hacen sin el permiso de los propietarios de los sistemas, de los propietarios de los equipos, con la idea de que después, oíme, mira, te tengo esta solución. Y ahí puede haber una motivación económica. A cambio de esta solución, ¿qué puedes hacer? Dame un par de billetitos y yo te ayudo. Entonces, el hacker ético o hacker de sombrero blanco se fundamenta en 3 pilares. La cultura del hacker ético se fundamenta en 3 pilares. Primero, una curiosidad insaciable del querer conocer cómo funcionan las cosas. Buscar. Si no encuentro cómo, busco una bibliografía. Si no, pues le pregunto a ChatGPT, si no, me pregunto a Copilot. Empezar a explorar en sistemas operativos, empezar a explorar en lenguajes de programación. ¿De qué manera puedo yo encontrar algo, perseguir lo que tengo? Segundo, y que me parece que es el más importante y el que diferencia a los tipos de hackers, es la ética tecnológica. Hacerlo todo con base en la legalidad. Un hacker ético no penetra sistemas si no tiene la autorización. Y si el hacker ético encuentra algo, tiene que comunicarlo. Tercero, que es al igual que el hacker malicioso, el aprendizaje continuo. Así como avanzan las amenazas, así tiene que avanzar el conocimiento de la persona que realiza una evaluación de seguridad. Entonces, abstraigámonos un poco y definamos ahora qué es un hacker ético. Al final, un hacker ético no es más que un profesional de la seguridad de la información que busca encontrar vulnerabilidades para solucionar, para mejorar la seguridad de la red, para mejorar el entorno cibernético en general. Es una persona que da a la sociedad en lugar de quitar, en lugar de hacer daño.
Por eso les decía, son héroes sin capa. Héroes que quizá están en un escritorio, con unos lentes ahí, un poquito despeinados, con un gorrito, una bufanda, pero que se encargan de hacer una función muy importante en la sociedad. Y el hacker ético se basa en 3 principios fundamentales. Primero, la legalidad. Hacerlo todo como debe hacerse. Segundo, la responsabilidad. Saber, como decía el de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Un gran conocimiento conlleva una gran responsabilidad. El respeto a la privacidad de los datos. Y esto trae consigo también la confidencialidad. Muchas veces cuando hacemos nosotros evaluaciones de hacking ético, logramos acceder a información que en su vida podrían imaginar que podrían acceder a ella. Fotografías, inclusive videos, que podrían dañar a personas. A cajeros automáticos. Se podrían hacer transferencias de una cuenta a otra y después borrar las huellas y nadie se da cuenta. Realmente la parte de responsabilidad y confidencialidad van de la mano para un hacker ético. Y por último, la transparencia. Cada hallazgo que yo encuentro, cada debilidad que yo voy detectando, tengo que comunicarla. Porque si no, al fin, ¿dónde está? ¿En quedarme el conocimiento para mí mismo? ¿O lo que buscamos es mejorar los sistemas? Entonces el hacker ético siempre tiene que comunicar cada uno de los hallazgos que está realizando. Entonces traigo aquí a colación esta imagen. Quizá algunos lo conocen, no sé. ¿Alguno lo conoce? ¿Alguien que no lo conozca? Levante la mano. Bueno, sí lo conozco. Bueno. Él es Kevin David Mitnick, el padre de la ciberseguridad. Pero Mitnick no comenzó como un experto de ciberseguridad, no comenzó como un hacker de sombrero blanco. Él tenía una curiosidad bastante grande. Desde pequeño se metía a desarmar radios, dicen, se metía a las casas a robar libros por las ventanas, pasaba enifiando y tenía una capacidad muy particular que era el convencimiento de las personas. Él era un experto y de hecho dicen que es el precursor de la ingeniería social. Y tuvo libros, bueno, porque él ya falleció, tiene libros que escribió enfocados en ingeniería social. Y basado en varios principios, como por ejemplo que a la gente le gusta que la adulen. Otro principio es que no nos gusta decir que no. Otro es que la primera reacción de la persona hacia otra es el confiar. Y entonces, basado en esto, la gente, bueno, los hondureños somos muy así, ¿verdad? También bien confiados, bien buena onda. Entonces somos muy fáciles de que nos hagan ingeniería social. Pero entonces Mitnick era experto en esto. Allá cuando estaba en el colegio, se metió al sistema de admisiones de la universidad, no porque quería hacer daño, no porque quería alterar sus calificaciones, sino porque tenía curiosidad de cómo funcionaba. Allá por los 16 años, también se metió a otro sistema del famoso DECA, que tenía relación con algo de defensa, y como era menor de edad, a él no lo enjuiciaron, sino que solamente dieron 3 meses de prisión preventiva en un correccional y 6 meses ¿cómo se llama? De prisión así como que condicionada, libertad condicionada. Pero no se detuvo ahí. Siempre era bien curioso y siguió metiéndose. Luego se metió a una compañía de telefonía con la finalidad de poder tener llamada gratis a los 18 años. Entonces, como ya era mayor de edad en Estados Unidos, ya le dieron 6 meses de prisión y luego sale. Y así estuvo. Nuevamente se metió a otros sistemas, después le dieron 1 año de prisión y 6 meses de que no podía tocar una computadora. Entonces, lo que hizo fue hackear a un japonés, Shinamura, creo que se llama, que fue el encargado de encontrarlo después, en colaboración con el FBI, para meterlo preso. Y tal fue el impacto, fue tan mediático el juicio que llegó a una corte federal. Y bueno, y pues estando en la cárcel, cuenta Mitnick en su autobiografía, que se dio cuenta que tenía que dejar esta vida. O sea, él tenía esa curiosidad, esa necesidad de ver cómo funcionaban las cosas y lograba meterse a sistemas de defensa. Tenía esa pasión por romper la seguridad, la autenticación que tenían los sistemas. Entonces, no, tengo que detenerme aquí. Y cuando sale ya de la prisión, empieza ya como consultor de seguridad informática. Y creó empresas, KnowBe4, por ejemplo, orientadas a fortalecer la cultura.
Y muchos de los dichos que nosotros hoy tenemos en seguridad, cuando decimos que el usuario es el eslabón más débil de la cadena, que otro dicho que no, la pregunta no es si nos van a atacar, cuándo nos van a atacar, si nos van a atacar, sino que cuándo nos van a atacar. Todos esos dichos que nosotros nos conocemos, ya los tenemos trillados los expertos en ciberseguridad, fueron dichos primero por Kevin Mitnick. Entonces aquí lo que quiero decirles es que en el fondo no es el conocimiento en sí, sino que lo que queremos hacer con el conocimiento es lo importante. Y también esta imagen de unos carritos bien bonitos, ¿verdad? Que tienen ahí pilotos automáticos y todo en Estados Unidos. Tesla. La importancia que tienen los hackers éticos para la seguridad mundial. Tesla tiene un programa, Bug Bounty Program, que invita a todos los expertos, a todos los aficionados a la seguridad, a que encuentren vulnerabilidades en sus sistemas. En el 2019, una persona, bueno, fueron dos personas, el equipo se llamaba sulfato acetato, no sé por qué. Fueron a un evento y se encargaron de empezar a explorar el entorno de Tesla. Encontraron una vulnerabilidad por medio del navegador que tienen los autos estos. Y al final la reportaron, les dieron una mega recompensa ahí, no sé cuánto fueron, como $20,000 a cada uno. Pero lo que hicieron fue mejorar la seguridad de Tesla, evitando una catástrofe mundial. ¿Se imaginan ustedes que un hacker pudiera entrar al piloto automático de estos equipos? O sea, ¿han visto la película esta de Rápido y Furioso, ¿verdad? Cuando el hacker se mete y maneja todos los carros con piloto automático. Bueno, eso es algo posible. Entonces, este tipo de programas ayuda a poder detectar esta vulnerabilidad. Entonces, ahí vemos la importancia en la sociedad de los hackers éticos. Entonces, la cultura de hacker ético realmente cumple su función. Todo depende del enfoque que nosotros queramos darle. Entonces, aquí vemos, ¿por qué es importante la cultura del hacker ético? Vivimos en un mundo interconectado. Como les decía, ya la pregunta no es si nos van a atacar, si van a atacar las empresas. La pregunta es cuándo nos van a atacar. Allá afuera hay muchos hackers maliciosos, no, llamémosle ciberdelincuentes. Hay muchos ciberdelincuentes tratando de robar datos, tratando de ganar dinero, porque es una profesión, la ciberdelincuencia deja dinero, deja mucho dinero. De hecho, mucho más ya que la delincuencia común. Entonces, para ello, los hackers éticos son la primera línea de defensa. Son los que están ahí para defender. Un reporte de IBM muestra que los ataques, una brecha de datos cuesta aproximadamente $4.8 millones a una organización. Lo otro, el 98% de las organizaciones, ese es un reporte de Fortinet, han detectado vulnerabilidades de seguridad que han existido durante al menos 5 años. Este tipo de debilidades, este tipo de hallazgos, ¿sabían ustedes que el 93% de los casos se hubiera podido detectar si hubiera un hacker ético detrás? Si hubiera personas que probaran la fortaleza de los controles implementados, quisiera sus pruebas de vulnerabilidades, quisiera las pruebas de seguridad física, quisiera las pruebas de ingeniería social. En el 93% de los casos se pudo haber evitado. ¿Pero qué sucede? Este reporte ¿de quién? De Sophos, creo yo, no recuerdo, o de SET, muestra cómo ha ido cambiando la oferta-demanda de expertos de ciberseguridad en el mundo. Primero había muchos expertos de ciberseguridad, sobrepasaba la demanda. Hoy por hoy ya hay una brecha, hay un gap que hay que cubrir. Aquí este reporte de ISC2 nos muestra cómo estamos a nivel mundial. En América Latina tenemos 1.2 millones de profesionales de la ciberseguridad, de 5.4 que hay en el mundo. Ha habido una leve mejora a nivel mundial, sin embargo, en Latinoamérica ha caído un 10%, un 1%, perdón, más o menos. Y hay un gap que cubrir. Dice que para lograr cubrir la demanda se necesitan aproximadamente 300,000 expertos de ciberseguridad adicionales. Entonces aquí nos damos cuenta que estamos perdiendo la batalla.
¿Qué estamos haciendo a nivel de profesionales? Quizás nos estamos orientados al lado equivocado. También es un sacudón para la academia. ¿Qué se puede hacer también? ¿Cómo podemos formar nosotros profesionales de ciberseguridad? Entonces, para esto, pongámonos a pensar cómo podemos ser parte nosotros de esta cultura del hacker ético. Primero es fomentar la curiosidad. Pueden explorar lugares como Try Hack Me, Hack the Box, donde ustedes pueden hacer prácticas, sencillamente, sin poner en riesgo ningún equipo ni sus equipos. Ustedes pueden comenzar a probar, empezar a ver cómo funciona. También hay bibliografía relacionada, porque si quieres ser hacker, recordemos que el hacker tiene esa necesidad insaciable de aprender. Entonces hay que ponerse a leer. Hay libros como The Web Application Hackers Handbook, bastante sencillo, donde nos empieza a dar paso a paso lo que podemos evaluar nosotros. Segundo, entender la ética profesional. Conocer el marco regulatorio de ciberseguridad que existe en nuestro país. Aquí en Honduras sí tenemos una debilidad bastante grande en este sentido. Sin embargo, por ejemplo, el Código Penal, si nosotros lo interpretamos de alguna manera, podemos encontrar ciertos artículos que ya tienen relación con la interceptación de sistemas, por ejemplo, con los fraudes cibernéticos. No lo dice explícitamente, pero podemos interpretarlo de alguna manera. También podemos ver qué sucede en otros países, la ley de protección de datos personales, conocer un poco del convenio de Budapest, que es el convenio contra el cibercrimen, y nosotros poder hacer nuestras propuestas como estudiantes en sus tesis, a nivel de academia, los doctorados. Podemos nosotros contribuir a la sociedad en esto. Lo otro es aprender a documentar y reportar las vulnerabilidades. Empezar a explorar todos estos programas de cacería, los Bug Bounty Programs que existen como de Google, de Tesla. Empezar a explorar cómo puedo documentar yo una vulnerabilidad, cómo puedo reportarla. Yo recuerdo cuando estaba estudiando aquí en la universidad, que fui a un evento de Microsoft allá por el 2004, el segundo congreso fuimos con Marco, me acuerdo, segundo congreso de Microsoft que lo daba en Clarion. Y allí Microsoft decía, si ustedes encuentran un bug relacionado con Windows, repórtenlo. Y varios compañeros nos pusimos a explorar la cantidad nosotros buscamos la plata, ¿verdad? ¿Cuánta plata pagaban por eso? Y realmente en aquel entonces eran $10,000 por un bug reportado. Y tercero, conectar con la comunidad. Realmente las comunidades de hackers éticos no son dañinas, como se puede decir. Hay algunos canales, digamos, de Discord que dice tengan cuidado, que ahí los pueden hackear. Realmente hay que saber dónde meterse en estos foros de hackers éticos. Sin embargo, nos dan bastante información, nos dan bastantes recursos que nosotros podamos utilizar. Y en la medida de lo posible también participar en conferencias como DEF CON, que ahí yo me quedé con las ganas de ir a alguno para poder conocer a Kevin Mitnick en persona. Y la RUTCON, que aquí con Brigitte, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de estar en el RUTCON de Panamá este año. Y realmente la información que se comparte ahí es algo que nos abre la mente. Nos saca de nuestras casillas y nos permite ver qué está pasando en otro lado y de qué manera nosotros podemos implementarlo aquí en nuestro país. Y luego, ya que una vez nosotros hemos explorado, hemos tenido esa curiosidad, hemos hecho las pruebas, hay varias certificaciones que se pueden considerar. Tenemos la Certified Ethical Hacker de C-Council, tenemos la OSCP, de Offensive Security Certified Professional, tenemos de CompTIA, la Security Plus, tenemos CISP, de ISC2, tenemos también de ISACA, ¿verdad? Tenemos la CISM y la CSX Practitioner, ¿verdad? De ciberseguridad. Que realmente lo que nos hacen es darnos estándares y ver cómo nosotros podemos empezar a hacer las cosas. Nos empieza a dar primero la base. Y realmente no son cosas que estén en los cuernos de la luna, como decía una profesora que me da matemáticas aquí, que en paz descanse. Sino que realmente son cosas que están al alcance de la mano. Ya ustedes pueden bajar documentos que ya les dan inclusive la pauta de lo que pueden realizar en un examen, gratuitamente. Entonces por eso quiero finalizar con esto,
pensando que la tecnología avanza, pero también las amenazas avanzan. No podemos quedarnos sentados. Los hackers éticos son los guardianes del ciberespacio y usted puede ser uno de ellos. Entonces hoy pueden comenzar ustedes con esta aventura. Es fascinante realmente. El primer paso es que ustedes puedan mantener esta curiosidad viva, pero sobre todo, utilizar el conocimiento para el bien. Siempre tener presente eso. Un gran conocimiento conlleva una gran responsabilidad. Muchas gracias. Sí, Carlos. Buenos días. Tenemos preguntas de parte de los presentes por acá para el ingeniero Carlos. No, no es necesario. Sí es importante, como por ejemplo les decía, esa necesidad insaciable de aprender, tener conocimientos bases de sistemas operativos, de redes, de lenguajes de programación, pero no tiene que sacar una carrera para eso ahora. Hay muchas cosas que facilitan, por ejemplo, discutíamos con Fausto hoy en la mañana. Para aprender un lenguaje de programación ya no tengo que ser programador. Yo le puedo decir, ChatGPT, haceme un código con un Python que me pueda hacer esto, ¿verdad? Sí, lo que es necesario es esa necesidad de leer, entender las cosas, de cómo funcionan. Es lo único que puede requerir. Correcto, sí. Estos cursos tienen la particularidad que comienzan desde lo más básico a lo más específico. Entonces sí, puede ahondar en ellos y explorarlos. Ah, bueno, me quedo entonces. Tenemos otra pregunta por acá también, por medio del chat. ¿Qué tanto de programación, preguntan por acá, tiene que saber un experto o un profesional en ciberseguridad para poder realizar ese rol? ¿Qué tanto de programación? Siempre es bueno tener conocimiento de programación para entender cómo funcionan las cosas. Sin embargo, como le explicaba al colega aquí, ya no es tan imperativo porque hay herramientas que nos facilitan las cosas. Así como hay herramientas que nosotros, para un hacker ético, nos puede facilitar para entender un código de programa, para hacer un programa, también hay herramientas que facilitan a los ciberdelincuentes que ellos puedan sofisticar sus ataques. Entonces, sí es bueno tener ese conocimiento base, sin embargo, no es lo primordial ahora. Le damos otra pregunta por acá. Eh, Buenos días, gracias Carlos, estuvo bastante interesante la conferencia. Platicábamos extra cámaras con Carlos, fuimos de los primeros estudiantes de Ingeniería en Sistemas en la universidad y decía la directora Patricia Hernández cómo va dando fruto, ¿verdad? La carrera en el tiempo. Entonces, felicitarte, has adquirido una experiencia muy buena en este tema. Mi pregunta va orientada al tema de la seguridad de la información en dispositivos que estén para temas de realidad virtual, realidad aumentada. Sabemos de que hay una ola creciente en todo el tema de la realidad virtual en el mundo. Cada vez va a ser más común ver gente con este tipo de gadgets utilizándolos. Y como decías en el ejemplo de los Tesla, a mí se me ocurre también de que este es otro tipo de puertas que estamos abriendo, se están creando, en donde pueden surgir ataques. Entonces, ¿tenés algún conocimiento o alguna experiencia que nos pudieras compartir relacionada con este campo? Experiencia personal así, en realidad aumentada, no tengo, no he podido explorar todavía, no he tenido esa oportunidad. Sin embargo, sí hay casos específicos, no solamente de realidad aumentada. Por ejemplo, mucho fraude relacionado con los criptoactivos, por ejemplo, hechos a través de realidad aumentada, a través de Meta. Y sobre todo la inteligencia artificial. Entonces ahí lo mismo, o sea, para poder fortalecer esto es necesario comenzar a indagar, comenzar a investigar. Las amenazas se están sofisticando. Nosotros tenemos que sofisticar nuestras metodologías, nuestras investigaciones, tenemos que sofisticar nuestras defensas. También viene la computación cuántica.
O sea, realmente, ¿qué tan seguro vamos a estar en unos años con una computadora cuántica? O sea, así como la realidad aumentada, como la inteligencia artificial y la computación cuántica, es necesario que los expertos en ciberseguridad comencemos a buscar esta fuente, comencemos a explorar, siempre tener esa curiosidad de qué manera podemos sacar provecho. Si conocemos cómo funcionan las cosas, definitivamente vamos a saber cómo defenderlas. Tenemos otra pregunta por acá, nos pregunta Osman Amaya López. Recomendaciones que debemos considerar como usuarios de internet, smartphone, etcétera, para evitar el robo de datos. Buena pregunta. Realmente es algo que está bastante en auge ahorita. Entonces aquí pensemos en enfoque a Zero Trust. Primero, no confiar. Cuando usted está navegando, no confíe en nada. Luego, ya con conocimiento técnico, ver, digamos, que el sitio que está navegando es el que dice ser. Ver el certificado. Nunca googlear, por ejemplo, ahorita que está en auge el fraude cibernético, o sea, en canales de bancos. Nunca googlear la página del banco y darle clic a la primera página que le aparece, sino que typear la dirección que corresponde. Y sobre todo, que nadie le va a pedir información muy privada. Nadie nunca le va a pedir una contraseña. Si alguien le pide una contraseña, un token, un segundo factor de autenticación, allí no es. Igual, la información personal, DNI, nombres, familiares y todo, son información que no se tiene que dar en ningún sitio. A menos que se esté registrando en sitios que usted tenga garantía, que es, por ejemplo, en una universidad, en un curso específico de sitios reconocidos mundialmente. Está muy movido la parte de preguntas y respuestas, ingeniero. Tenemos otra para acá, para usted. ¿Cómo alguien especializado en ciberseguridad cree que solo los ingenieros en software son capaces de convertirse en analistas de ciberseguridad o es algo abierto a cualquier carrera? Muy relacionado con la pregunta que nos hacen aquí presencialmente. No solamente los ingenieros en software pueden convertirse en hacker éticos o en especialistas en ciberseguridad. Realmente lo que necesita es esa curiosidad, esas ganas de aprender. Si conoce software, muy bien. Pero si es experto en base de datos, si es experto en telecomunicaciones, excelente también. Es necesario ese conocimiento. Si es experto en ingeniería social, excelente también, porque un ingeniero social obtiene información, tiene particularmente una forma de obtener información que nadie la tiene. Si es experto en seguridad física, etc. Todo este tipo de conocimiento es bastante importante. No está limitado solamente a los ingenieros de software. Yo tengo una pregunta, dos preguntas puntuales. Una, en el tema de este tema de hacker ético. Puede ser una industria que pueda mover a lo interno y puede ser un servicio que ahora sin oportunidades de empleo en Honduras pueda tener un tema de trabajo remoto, oportunidades de vender este servicio con pequeñas MIPYMES sobre en este entorno. No lo veo. En Honduras todavía no lo veo con esa madurez y no hay suficientes empresas pequeñas que se puedan incubar. Nosotros como universidad queremos presionar a ese tema, pero también dependemos de regulaciones, dependemos de muchos temas interesantes. Entonces, ¿cómo poder incentivar las MIPYMES en los servicios de ciberseguridad? MIPYMES que den el tema de hackers ético y que puedan tener esa relación no solo en Honduras, sino en Latinoamérica. Por un lado, claro, responde también a un tema de la estructura curricular de nuestras carreras, que tenemos que ver, y la formación continua que debemos lanzar sobre eso. Y por último, estaba viendo, creo que es Beekeeper, una película que es atacada a una persona a la tercera edad y que entonces esta persona hackean sus cuentas. Entonces, hay dos grupos vulnerables y que no quieren relación con contraseñas seguras. A veces las personas que no manejan tecnología, a veces asociadas a las personas mayores, y que dicen doble factor de autentificación. Eso es un dolor de cabeza. Entonces, ¿cómo podemos entonces incentivar a esas personas? Y a pesar de que tú le des conciencia y tal en el tema de que ellos no puedan confiar. Y otro punto, los niños. El tema de la vulneración de niños, hay algunas otras películas que a través de PlayStation, conversando, lograron dar con la IP, etcétera. Entonces, son dos grupos muy fuertes
y difíciles de llegarles. Entonces, ¿cómo tú consideras que en realidad debemos trabajar en esa parte? Excelente pregunta. Bueno, con respecto a la primera, sí, ya hay servicios de ethical hacking, bueno, pero sí concentrados en empresas, por ejemplo. Solamente que la parte toral, considero, desde mi punto de vista, muy personal, es la cultura. ¿Por qué es más fuerte en la banca, por ejemplo? Porque hay una regulación que lo exige. También en retail, ya empresas mucho más grandes hacen pruebas de penetración, análisis de vulnerabilidades, porque ya tienen esa conciencia del peligro que corren, porque ya ven la información que tienen, ya la monetizan, ya tienen conocimiento. Si nos vamos a una MIPYME o a empresas, o sea, muy pequeñas, quizás no tengan ese conocimiento o esa conciencia de lo que representa la información que tienen. Entonces no buscan ese tipo de servicios. Yo estoy seguro que las empresas que hay pueden idear programas orientados a MIPYME. Y creo que sí las hay. No sé si me acuerdo. Sí, sí las hay. Y muy buena la iniciativa de la universidad de impulsar esto como un servicio también podría ser. Lo otro, lo que preguntaba, las edades vulnerables. Yo particularmente tengo hijos y tengo una abuela de 93 años que no quiere saber nada de computación, ¿verdad? Es de saber llegarles hablándoles en su idioma, en su forma de ser. Por ejemplo, a los adultos mayores pienso que es el mayor reto, porque primero es de inculcarles el hecho de usar tecnología. Una vez que usan tecnología, si ya les hablamos de password y les hablamos de segundo, les complicamos la vida. Ellos se basan mucho en la confianza. Entonces es de hacerles ver el riesgo que corren. Hablarles, al menos yo me pongo a pensar en mi abuela, hablarles, incentivarles, estarle diciendo hasta que se vuelva top of mind ese pensamiento. Yo corro riesgo, mi dinero en mi banco corre riesgo si yo no tengo este cuidado. Al mismo tiempo, las organizaciones o las empresas de ciberseguridad ya van migrando ya a sistema passwordless, que ya no es necesario memorizarse un password, sino que simplemente hay otros mecanismos para poder autenticar. Quizá ese tipo de cosas puedan acercarse, facilitar la vida de los adultos mayores. En el caso de los niños, es necesario, y es uno de los de que en su momento discutimos, allá hace unos meses, meter en la currícula escolar ya el tema de ciberseguridad. Porque ahora los niños que se meten en Fortnite, todo este tipo de juegos, comparten información y no solamente están expuestos a dar información personal, sino que están expuestos a otros riesgos mayores de suplantación, a la pornografía infantil. Y que aquí es algo que no suena en los medios. Sin embargo, hay pornografía infantil en Honduras. ¿Quién está detrás de ellos? Nadie. No tenemos áreas de ciberdefensa, no tenemos áreas de inteligencia. O sea, si hay áreas de inteligencia de la policía, quizás no sé cómo estarán funcionando, pero las hay. Entonces es necesario atacar ese tipo de cosas. ¿Cómo podemos hacerlo? Creando conciencia desde el nivel más básico, incorporando eso en la currícula escolar. Es lo que se podría pensar. Gracias, ingeniero. Una última pregunta más tenemos. Está bien movido el tema de las preguntas en el chat. Nos preguntan por acá, en Honduras, ¿cuál de las certificaciones mencionadas tiene más peso ante las empresas privadas de las que usted mencionó? ¿Cuál cree usted? Nos preguntan por acá. Le voy a decir desde mi punto de vista muy personal, es muy personal. Lamentablemente, no tiene mucho peso, ¿verdad? Porque las empresas no pagan la certificación cuando no lo tienen. Y le digo que yo tengo unas cuantas. Sin embargo, no hay que pensar en el punto de vista que cuánto me pagan por la certificación, sino que orientémoslo mejor el conocimiento que yo estoy adquiriendo por obtener esta certificación. Realmente, cuando uno saca, digamos, el ethical hacking, a uno le da un conocimiento bárbaro y uno quiere comerse el mundo, se lo digo porque ya van a escuchar a Abril cuando habla de ransomware, o sea, a uno le dan, es apetitoso realmente. Pero está la parte ética. Ya cuando abre y mira otras certificaciones de ISACA, por ejemplo, que hay un capítulo en Honduras, ¿verdad? Hay un capítulo aquí en Tegucigalpa, que forma, nos abre la mente, nos da otros conocimientos amplios. O sea, no pensar solamente cuál es más importante, cuál pesa más, sino que cuál es la que yo necesito y cuál es la que yo puedo aplicar para fortalecer la empresa donde estoy o para fortalecer mis conocimientos. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Carlos.